Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Muy buenas tardes a ustedes, amigos, que nos siguen por medio del Messenger, por medio del WhatsApp, por medio de los diferentes correos electrónicos, a través del Facebook, y ahora nos pueden encontrar como Jorge Diosa en la plataforma de YouTube. Bienvenidos a este su programa, Tardes de Reflexión con Cristo, y oramos que bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh Dios, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, el aliento del Cristo de la gloria, estos mensajes exhorten, estos mensajes consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. Y bajo el tema, conociendo la única verdad acerca del diezmo y las ofrendas. Alabanzas al Señor. Y ahora vamos a nuestra sección, Tu alimento diario. En Mateo, el capítulo 5, los versículos 13 al 16. Y leemos en el nombre del Padre, Yahweh de los ejércitos. Leemos en el nombre del Hijo, Yahshua HaMashiach. Y leemos en el nombre del Ruach Kadosh. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, entonces ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera, pisoteada, hollada por los hombres. Vosotros sois sal, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Somos un pueblo lleno de luz en la montaña. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y amados hermanos y amigos que nos siguen en este programa Tardes de Reflexión con Cristo, la sal no da sabor para ella misma, sino que afecta. Ella le da sabor, le da sazón a la carne y a la comida en general. También sirve para preservar un alimento con el propósito de que no se pudra. Alabanzas al Señor. De la misma manera, de la misma forma, nosotros, los hijos de Yahweh Dios, somos sal para este mundo. Y con nuestro buen testimonio, entonces le ponemos sabor a la vida de los demás hombres. Esto quiere decir que no debemos vivir para nosotros mismos, sino para servir, para darnos a los demás. Cuando tú y yo proclamamos las buenas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y Yahshua HaMashiach, alabanzas al Señor. Y entonces el mensaje logra por medio del Ben Ruach HaKadosh, del Espíritu Santo, impactar, cambiar y transformar
las vidas de las almas. Alabanzas al Señor. Ellas tendrán ese sabor para que no se echen a perder. El que anda con Dios, se le pega lo de Dios. Alabanzas al Señor. Acércate a alguien. Acércate sin interés personal. Escucha la necesidad de quien está a tu lado. A veces vamos a evangelizar y no permitimos que los demás expresen lo que hay en sus corazones. Hermano, no es ametrallar a las personas, no es regañarlas, no es criticarlas, no es acusarlas. Es permitir que el Espíritu Santo convenza, reargulla, toque las vidas. Y entonces ellas puedan expresar el dolor, la necesidad, la angustia, lo que hay dentro de sus corazones. Alabanzas al Señor. De tal forma que cuando tú prediques, la palabra va haciendo la obra en el corazón, va cambiando, va transformando. Alabanzas al Señor. Extiende tu mano para levantar al caído. Tenemos que visitar a los presos, hay que ir a los hospitales, visitar a los enfermos. Pon un poco de sal a este mundo perdido y sin sabor. Ora así. Eterno Elohim Adonai, reconozco que siempre he pensado egoístamente en mis necesidades, sin preocuparme lo suficiente de los demás. Por eso quiero sal, dame más sal. Yo quiero ser esa sal para sazonar a aquellos apáticos, perdidos e indiferentes de las cosas de Dios. Y así tener una vida con este buen propósito. Te lo rogamos en el nombre de Yahshua HaMashiach, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor, mi alma te alaba. Teniendo en cuenta, amados hermanos, la cita de la Torá, Primera de Corintios, el capítulo 16, los versículos 1 y 2. Vamos a continuar con nuestro tema, diezmos y ofrendas. El apóstol Pablo nunca pidió diezmos a las iglesias que visitaba. De paso, para que usted pueda entender estas prédicas, tiene que irse a los mensajes anteriores. Les decía que el apóstol Pablo nunca pidió diezmos a las iglesias que visitaba, insistiendo mucho que la iglesia de Jesucristo ya no estaba bajo el viejo régimen de la vieja ley del Antiguo Testamento, sino bajo la nueva ley, bajo la ley de Cristo, donde la gracia, la verdad, la esperanza y la fe sustentan la vida de todo creyente. No obstante, enseñó a los pastores a vivir no de diezmos, sino de las ofrendas voluntarias que provenían de la generosidad. Lo que pasa es que en ese entonces
habían corazones llenos de abundancia, alabanzas al Señor. Hermanos que habían aprendido el valor de la fe, de la misericordia, de la gracia. E incluso, mire qué tremendo, el apóstol Pablo, para no ser gravoso a las iglesias, entonces trabajaba en otros oficios. Y él se ponía como un buen ejemplo. Alabanzas al Señor. Y no solamente respondía por sus propias necesidades, sino que también contribuía para otros hermanos. Excepto si los pastores están de tiempo completo al frente de la obra del Señor. Léase usted, por favor, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 4 al 9. En la actualidad, y para meter en el corazón de muchos creyentes miedo e intimidación, ¿sabe cómo le llamo yo a eso? Bullying espiritual. Bullying espiritual. Entonces se usa la cita bíblica, Malaquías capítulo 3, el versículo 8, 9 y 10. Yo nunca voy a olvidar, una vez visité a una iglesia y uno de los líderes se paró, estaba presidiendo el culto y abrió su Biblia en Malaquías. Lo que me llamó la atención fue el grito que salió desde el púlpito. Malditos sois con toda maldición. Alabanzas al Señor. Hermanos, ¿cómo de entrada queremos que las almas se conviertan a Cristo si las estamos maldiciendo desde los púlpitos? Que Dios nos ayude a tanta ignorancia. Malditos sois con toda maldición, porque toda la nación, hablando de Israel y no de la iglesia de Jesucristo, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí. Número 1, entró maldiciendo y terminó tratando de ladrones a todo mundo. Mi alma te alaba. Pero ¿qué era en realidad el alfolí? El alfolí no es la ponchera, ni es la canastica, ni es el balde. No, hermanos. El alfolí era una gran bodega, un gran almacén ubicado cerca y en la parte de atrás del templo de Jerusalén, y era administrada únicamente por los sacerdotes levitas. Y esto era para recibir el diezmo, que únicamente era en especie, productos, manadas y ganados. Nunca el diezmo fue en dinero. Anotemos entonces que el diezmo nunca se traía al templo, sino al alfolí. Alabanzas al Señor. La mayoría de los mercaderes de la fe, usando la escritura de Malaquías, aseguran que el diezmo maldice al que no lo paga y no lo hace, pero bendice al que lo paga y lo hace. Si el apóstol Pablo
hubiera introducido en sus cartas la ley del diezmo para traer maldición a los que no diezman, entonces, en honor a la verdad, la mayoría de los creyentes que fueron despertados de esta ignorancia están malditos y condenados. Pero por la palabra de Dios sabemos que ya no estamos bajo maldición, bajo condenación, bajo el viejo régimen de la ley mosaica, sino bajo la nueva ley de Cristo, el nuevo régimen de la gracia, la sangre de Cristo. Entonces en vano la derramó en el madero. Estamos bajo el régimen de la nueva dispensación de la gracia, donde vivimos por la fe y no por los diezmos. Y eso de estar maldiciendo desde los púlpitos no está bien. Porque Dios, amados hermanos, amigos, no va a maldecir lo que Jesús el Cristo y Yahshua HaMashiach con su sacrificio redentor y su sangre preciosa salvó, purificó y santificó. Alabanzas al Señor. Y salaki masoya, y ribasai alabasai, y riribasuki asama. Rahen shame hakamasoy alabaso. Alabanzas al Señor. Dios no va a maldecir lo que Yahshua con su sacrificio redentor y su sangre preciosa salvó, purificó y santificó, clavando y llevando sobre la cruz, alabanzas al Señor, toda maldición, toda condenación y toda acta de pecados que estaba en contra de nosotros. Y a Jesucristo sea toda la gloria. Y Yahshua HaMashiach es mayor que cualquier profeta. Te aseguro, Yahshua Jesucristo es superior al profeta Malaquías. Y si tienes una alabanza para el Señor, alábale. Alábale si puedes. Te aseguro que los muertos no pueden alabarle. En la antigua ley, la bendición de Dios venía si el pueblo pagaba sus diezmos, y entonces se abrían las ventanas de los cielos y venían bendiciones hasta abundar y sobreabundar. Alabanzas al Señor. En el nuevo pacto y la ley de Cristo no se abren ventanas de los cielos, sino una gloriosa puerta, la única puerta, el Cristo de poder, el Cristo de la gloria, el Cristo levantado, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado, y a su nombre gloria. Mi alma te alaba. Y no es por el pago de diezmos, sino por la gracia inmerecida, el gran amor de Dios y la sangre del Cordero de Dios que selló un nuevo y mejor pacto, que nos hizo libres de la ley del pecado, de la maldición, libres de toda condenación. Aleluya.
En Juan, el capítulo 10, el versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y hallará pastos en abundancia y hasta que sobre y abunden. Tú y yo, carísimos, tenemos que entender que la bendición de Dios para tu vida no está en negociar con Dios como pretendió Jacob. No está en guardar la ley vieja del diezmo. No está en el judaísmo, sino que tu verdadera bendición está en la sangre preciosa de Cristo cuando murió allá en la cruz. Y rabasaki ahatusama, y salaki mandaya, y rabasaya, y riribasa, y samaya basai. Alabanzas al Señor, y a su nombre sea toda la gloria. De tal manera que ahora que estamos en el nuevo pacto, al entrar por la puerta estrecha que es Cristo, Dios nos bendice con toda bendición espiritual y material. Cristo y su sacrificio vicario y redentor rompió todas las cadenas de pecado, de vicio, de maldición generacional, desde la primera hasta la 10ª generación. Alabanzas. Y somos libres de toda condenación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y si el día de mañana estamos vivos y Yahshua HaMashiach no ha regresado hoy en el glorioso arrebatamiento y por su iglesia, continuaremos con este extraordinario tema. Tu amigo, servidor, prisionero de Yahshua HaMashiach, pastor y evangelista por la gracia de Yahweh Dios, Jorge de Cristo. Y recuerden, amados hermanos y amigos, a Jesucristo, a Yahshua HaMashiach, sea toda la gloria. El fin se acerca. Jesucristo viene ya. Amén, amén y amén.